Pues buenos días para todos. Bueno, esperando ya que esta Semana Santa haya sido llena de éxitos y la hayan pasado muy bien. Nuevamente nos encontramos en una sesión que tiene que ver con la asignatura de Integración Económica Internacional y vamos a seguir profundizando en la temática para poder cumplir con todo lo que está establecido dentro del sílabus, listo. Bueno, entonces, antes de Semana Santa, pues estuvimos desarrollando lo que es una evaluación, un examen parcial. Entonces vamos a hacer una revisión de cada una de las preguntas para ver si tienen alguna duda todavía en ella y ahí las vamos despejando, ¿ya? ¿Me escuchan bien? Sí, profesor. Ok, listo, gracias. Les voy a compartir pantalla para... Y ahí pueden apreciar lo que les estoy mostrando, la plataforma EVA. Sí, profe. Sí, profesor. Ok, listo. Sí, profesor. Vamos a hacer una revisión. Aquí de la compañera Nini Joana que obtuvo 5 en el examen, que respondió bien todas las preguntas. Bueno, listo. Analizando cada una, bueno, vamos a analizar primero la primera. Listo. Entonces, la que para ella era la primera, aquí en esta pregunta consistía en que acá del lado izquierdo yo les daba algunos conceptos, unas definiciones, y ustedes tenían que asimilarla a cada una, digamos, del concepto que se estaba hablando. Y tienen que ver con cada una de las fases de la integración económica. Entonces recuerden siempre, cuando hablamos de integración económica, las integraciones económicas se pueden dar por fases o se dan por fases, ¿ya? Y cada una de ellas le corresponde algunas características, ciertas características. Entonces, por ejemplo, acá, cuando hablamos en este nivel de integración, existe libre circulación de bienes y factores. Los países acuerdan coordinar las políticas macroeconómicas, como son cambiarias, fiscales, de comercio exterior y las normas técnicas y aduaneras. Entonces, ¿qué? Entonces, miren que en este nivel de integración ya hay un avance en términos de, digamos, valga redundancia, integrar ya las políticas económicas, tanto fiscales, de exterior, etcétera, etcétera. Entonces, la segunda que está aquí concebida, bueno, y esa es la unión económica. Entonces, cuando hablamos del mercado común, se caracteriza por tener libre circulación de bienes y servicios, ¿ya? Libre circulación de factores productivos, es decir, que allí ya los países pueden intercambiar bienes y servicios de manera libre. Ya en ese momento, digamos, no existen unas barreras, por ejemplo, arancelarias entre países, sino ya se han disminuido ese tipo de barreras. Listo, entonces, cuando hablamos de integración económica total, ya ahí, por ejemplo, ya se crea una moneda única, ¿ya? Una moneda única donde los países entonces ya dejan de emitir su propia moneda para obtener o hacer suya esa moneda que ya es de todo un bloque
económico en general. Cuando hablamos del área de libre comercio, un tratado de libre comercio, ya esos son un acuerdo o un área de libre comercio, un tratado de libre comercio, son acuerdos entre países, pero exclusivamente para disminuir de manera gradual las barreras que son netamente arancelarias, ¿ya? Principalmente ligada a eso. Bueno, un tratado de libre comercio lo que hace es buscar desgravar o ir disminuyendo poco a poco las barreras que son arancelarias entre países. Eso no quiere decir que también se traten otros aspectos, sí, claro. También se tratan otros aspectos que tienen que ver con las relaciones comerciales y financieras entre países. Cuando hablamos de, por ejemplo, de unión aduanera, además de que se libera el comercio entre los países, se establece un arancel externo común, que quiere decir que si otro país quiere hacer un tratado o quiere hacer o quiere tener una relación o pertenecer o obtener un beneficio de esa relación, los países entre sí pactan un arancel externo común para otros países que quieran beneficiarse de ese acuerdo comercial o preferencial. Cuando hablamos de acuerdos de alcance parcial, y dice que se trata de acceso a productos provenientes de los países que conforman el acuerdo y donde hay un trato preferencial por algunos productos, ¿ya? Y ahí, en ese momento se van desgravando algunos productos y solamente puede ser exclusivamente de tipo arancelario. ¿Y va a ser exclusivamente de qué? De tipo arancelario. Entonces, cada una de estas fases tiene unas características que se van a ir desarrollando. Y entonces esta era la forma que ustedes debían identificar el concepto con las características de la fase de desintegración económica. Acá dice, en la segunda dice, la libre circulación de mercancías, ¿qué supone? Pues supone que se suprimen los derechos de aduana para entrada de mercancía de otros países, ¿ya? Eso es lo que se asimila como la libre circulación de mercancía. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuándo hay una libre circulación de mercancía? Cuando entre dos o más países determinan que van a suprimir los derechos de aduana entre aranceles para la entrada o salida de mercancía. Ahí era la respuesta, que se suprimen los derechos de aduana. Dice, la integración económica que conforman Colombia, México, Chile y Perú se llama Alianza del Pacífico. Entonces, la Alianza del Pacífico es una alianza pues, nueva, que no tiene, digamos, tantos años como otras integraciones, y que la conforman estos cuatro países, Colombia, México, Chile y Perú. ¿Y cuál es la característica de ellos? Es que todos tienen salida al Pacífico. Entonces, por eso es que se denomina Alianza del Pacífico. La pregunta dice, ¿el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos se puede catalogar como un mercado común? Es falso porque no es un mercado común. ¿Ya? Ahorita porque, por ejemplo, nuevamente recordando esas etapas de la integración, todo comienza ¿por qué? Por un acuerdo de alcance parcial o unas zonas preferenciales. Comienzan allí. Los procesos de integración comienzan un acuerdo preferencial entre países donde deciden desgravar algunos productos, ¿ya? Y en términos porcentuales, no todos, sino algunos productos, pero sin incluir lo que dice aquí, esos productos que son sensibles para la industria nacional. Esos los dejan en stand-by, no los tocan, solamente se le dan algunas preferencias en términos arancelarios a algunos productos. Ya después viene el área de libre comercio o tratado de libre comercio. Entonces, ahí es donde incluimos todos los tratados de libre comercio. Entonces, esta pregunta que dice aquí, dice que el tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos se puede catalogar como un mercado común. No, no es un mercado común. Es que es un área de libre comercio. Después viene, bueno, la pregunta número 5. Dice, las medidas sanitarias y fitosanitarias son utilizadas en el comercio internacional
para preservar la salud de los habitantes del territorio. Eso es verdadero, porque cuando hablamos de, recuerden que existen dos tipos de protección, las medidas arancelarias y las medidas que son no arancelarias. Dentro de esas medidas que son no arancelarias encontramos estas sanitarias y fitosanitarias, que son exclusivamente ¿para qué? Para preservar la salud de los habitantes. Entonces, por ejemplo, ahí se tratan aspectos o medidas para productos que son tóxicos, medidas que son para productos que son para la salud, los alimentos también. Entonces, esos tipos de productos tienen unas medidas sanitarias específicas. ¿Por qué? Porque a través de las exportaciones o importaciones se puede trasladar muchas enfermedades de un territorio a otro. Ahí, entonces, por eso los estados se protegen, no tanto proteger su industria, no. Aquí, con las medidas sanitarias y fitosanitarias, lo que se pretende proteger es la salud de los habitantes. Dice, esta pregunta 6 dice, organismo internacional que promueve la consolidación de los procesos de integración económica de los países. Entonces, esa organización es la Organización Mundial de Comercio. Entonces, como nosotros lo analizamos, que nos vimos un video y en las sesiones, en la clase también estuvimos analizando el papel que juega la Organización Mundial de Comercio. Y esa es la organización que dirige o que lidera los procesos de integración económica de los países. Y recuerden que a través de la Organización Mundial de Comercio también se pueden llevar a cabo quejas. Entonces, por ejemplo, si entre dos países existe un acuerdo comercial o un proceso de integración económica y uno de ellos ve que se está vulnerando sus derechos o no se está cumpliendo con lo pactado, entonces puede ir al Tribunal de Arbitramiento en la Organización Mundial de Comercio. Entonces, miren que ella se encarga de eso, de promover que se consoliden esos procesos de integración. Dice, es una medida de protección no arancelaria de los países que utilizan para proteger su industria nacional. O sea, es una medida que es no arancelaria. Entonces, por ejemplo, el IVA. El IVA no es una medida que tenga que ver con arancel. Claro, es un impuesto, pero no es un arancel, no, o sea, no tiene que ver con medidas que son de comercio internacional. Las exportaciones tradicionales tampoco. Entonces aquí hay algo que se llaman contingentes. Los contingentes también son una medida no arancelaria que sirve para proteger la industria nacional. Y recuerden cómo juegan o cómo funcionan esos contingentes. Y es que puede ser contingentes a las importaciones, pero también a las exportaciones. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si queremos proteger a la industria del café o la industria del arroz, entonces a las importaciones de arroz se le colocan un tope por periodos. Puede ser mensual, puede ser trimestral, semestral, semanal, diario, etcétera, etcétera. Entonces se coloca un tope y se dice, bueno, el contingente es de 100 toneladas al mes. Bueno, cuando se cumpla esas 100 toneladas ya no se pueden importar más, porque se llegó al tope del contingente. Porque entonces ese contingente son limitaciones a la cantidad que se importan de un país o que se exportan también. Y cuando hablamos de dumping, el dumping no es una medida, la forma como se protege es el antidumping. Recuerden que cuando hablamos de dumping, ¿quiénes hacen dumping? Aquellas empresas que de manera intencionada quieren perjudicar a un sector en específico y entonces comienzan a vender en otro país a un menor precio, ¿ya? Que a lo que venden en la industria nacional. Eso no está contemplado, no se puede desarrollar, entonces por eso hay políticas antidumping, medidas antidumping. Esas sí son medidas de protección, pero el dumping como tal, esa es la práctica que hacen empresas para, por ejemplo, acabar y posicionarse de un mercado en específico. Y esa práctica en comercio internacional, en economía internacional, no está bien vista. No se puede desarrollar. Bueno, aquí hablamos de la pregunta 8, dice, no es un objetivo de la macroeconomía
¿ya? La macroeconomía tiene diferentes objetivos. Uno de los objetivos es ¿qué? Bajo nivel de desempleo, aumento de la producción y equilibrio en la balanza de pagos. Estos que están aquí sí son objetivos de la macroeconomía, ¿ya? Pero el elevado nivel de precios no es un objetivo de la macroeconomía, todo lo contrario, lo que se busca es que el nivel de precios cada vez sea menor. La pregunta 9 dice, las medidas de protección arancelarias y no arancelarias utilizadas por los países buscan para buscar que sus empresarios puedan acceder a mercados internacionales. Entonces digamos que es falso porque las medidas de protección arancelaria y no arancelaria, como ya lo habíamos visto anteriormente, es que proteger la industria nacional. Eso es lo que buscan las medidas arancelarias o no arancelarias. Proteger nuestra industria, proteger la salud, proteger a nuestras empresas, al empleo, etcétera, etcétera. Y la última pregunta dice, ¿cuál es la integración económica que conforma Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú? Esa se conoce como la Comunidad Andina de Naciones, que también se identifica como CAN. Entonces, ese era todo el examen que debían desarrollar con cada una de las respuestas correctas. ¿Alguna duda? No, profe. Ok, listo. Profe, Dime. podemos volver a repetir el examen. Ya pasó. No, igualmente, el examen, digamos que es una nota que hace parte, por ejemplo, de la nota cognitiva, pero no es toda la nota, porque igualmente hay que identificar cómo ha sido todo el proceso durante este primer mes, ¿ya? Entonces, igual, esa no va a ser la nota definitiva. Después, igual hemos hecho muchas actividades que también van a ser tenidas en cuenta. Listo, entonces, bueno, el día de hoy pues vamos a desarrollar vamos a comenzar a desarrollar una actividad y tiene que ver vamos a comenzar allá a hablar de esos procesos de integración económica que tiene Colombia con otros países o con otros bloques económicos, ¿ya? Entonces, para ir allá, bueno, la página oficial de los acuerdos comerciales de Colombia es esta, tlc.gov.co. Digamos, en esa página ustedes encuentran todo lo que tenga que ver con las integraciones económicas que tiene Colombia frente con otros países. Entonces, ¿aquí qué encontramos? Aquí encontramos, por ejemplo, dice que es un tratado de libre comercio. Entonces, ya igualmente nosotros hemos venido identificando qué es un tratado de libre comercio. Dice, un acuerdo regional o bilateral a través del cual se establece una zona de libre comercio de bienes y servicios en la que se eliminan aranceles, ¿ya? Y se negocia con el propósito de ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes del mencionado acuerdo. Entonces, miren, estos son los objetivos que tienen los tratados de libre comercio. Pero también hay acuerdos comerciales. Entonces, hay una gran diferencia entre los que son acuerdos suscritos y los acuerdos que son vigentes. Entonces, ya ustedes tienen que comenzar a identificar cuál es la diferencia entre uno y otro. Ya, bueno, ¿quién me puede decir, a ver, cuál es la diferencia entre un acuerdo suscrito y un acuerdo vigente? ¿Quién me dice? La diferencia entre lo que es el acuerdo suscrito y lo que es el acuerdo vigente.
Profe, Dime, Cristian. profe, ¿por qué no nos monta el link en el chat de Teams? ¿Cuál link? El de la página oficial de... Ya se lo voy a mandar por aquí. ¿Vieron? Porque necesitan entrar. Ahora necesitan entrar porque vamos a desarrollar ahora. Te lo voy a mandar por aquí por el chat de Teams. Profe, ¿se va a hacer algún trabajo en computador? No, todavía no. Por lo menos el día de hoy no. Vamos a comenzar a indagar, a consultar algunos aspectos que tienen que ver con lo que vamos a estar desarrollando de aquí a la próxima semana. Ah, ok, profe, porque mis hijos están en clase y tienen, mejor dicho, uno con el de mesa y el otro con el portátil y a mí me toca como la pobre viejecita en el celular. Con el celular. Así toca. Bueno, listo. Entonces, no, por ahora digamos que no, pero sí vamos a ir a comenzar a ir leyendo y a ir indagando sobre lo que vamos a estar desarrollando ahorita. Listo, entonces, bueno, aquí en esta página encuentran todo lo que tenga que ver con los acuerdos comerciales de Colombia frente a otros países. Entonces, por ejemplo, y cuando hablamos de procesos de integración económica, tenemos que hablar que esos procesos se tienen que ir dando de manera secuencial una etapa a otra, pero no estoy hablando de las etapas de los procesos, no, estoy hablando de que un proceso de integración económica debe cumplir ciertas etapas, ciertas fases, ¿ya? Entonces, ¿cómo comienza un proceso de integración económica? Comienza cuando dos países tienen la intención de hacer un acuerdo, ¿ya? Entonces, eso es lo primero, que los presidentes o los ministros de Relaciones Exteriores o los ministros de Hacienda, etcétera, etcétera, o los cancilleres tengan la intención de firmar un tratado de libre comercio o un acuerdo comercial. Ya después entra un proceso de negociación, como dice aquí. Le dice, ok, entonces se comienza con un proceso de negociación que puede durar 3, 4, 5, 6, 7, 10 años, ¿ya? ¿Por qué? ¿Y por qué demora tanto? O sea, demora tanto esas negociaciones porque, como ya ustedes han comenzado a identificar, se tratan aspectos de todo tipo, ¿ya? No es solamente arancelarios, sino son acuerdos que están inmersos muchos factores dentro de esos mismos acuerdos. Entonces, por eso es que demora muchos años donde se está analizando, donde se están llegando a acuerdos, porque recuerden que todos los países tienen industrias sensibles, ¿ya? Entonces, esas industrias sensibles siempre las tratamos, bueno, dentro del acuerdo se tratan de ¿qué? De proteger, ¿para qué? Para que esa industria no termine siendo perjudicada, porque esa industria sensible depende muchos empleados, de muchas familias, muchos ingresos. Entonces, por eso es que esas negociaciones demoran tanto, porque se tiene que tener muy claro cómo se van a tratar en términos de acuerdos esas industrias que son sensibles. Entonces ya se entra ese proceso de negociación. Después que se hace la negociación, se suscribe el acuerdo. ¿Cuándo entramos en un proceso de suscribir acuerdo? Cuando ya se firma el acuerdo. Entonces, ya termina las negociaciones y se dice, ok, este va a ser el documento y estos van a ser los lineamientos que van a regir ese tratado de libre comercio o ese acuerdo comercial. Ahí ya están suscritos los acuerdos. Pero para que pueda implementarse, para que pueda entrar en vigencia, que es la próxima fase, para que pueda entrar en vigencia ese acuerdo, necesariamente los dos países tienen que normalizarlo, ¿qué quiere decir? Que tienen que crear la normativa para que pueda regir en cada uno de esos países. Entonces ya, por ejemplo, en Colombia,
cuando el acuerdo se suscribe, se lleva al Congreso de la República para que sean los congresistas que aprueben ese acuerdo comercial. Entonces, cuando ya el Congreso determina y aprueba y lo expide como una ley, el presidente lo firma. Después que el presidente firma ese acuerdo, le dan un tiempo para que entre en vigencia. Dice, ok, el presidente lo firmó hoy, pero eso no entra en vigencia al día siguiente. Puede entrar en vigencia paulatinamente o en un tiempo estipulado después de esa firma. ¿Por qué? Porque los dos deben coincidir, ¿no? Tienen que estar firmados los países. Todos los países ya tienen que tener firmado ese acuerdo. Puede que Colombia ya lo haya normalizado, o sea, no, haya sacado su normatividad, ya sea una ley digamos, de la República, pero puede que en el otro país no. Mientras sucede eso, para que pueda entrar en vigencia, todos los países ya tienen que haber sacado la ley, expedido la ley para que puedan entrar en vigencia en todos aquellos países. Entonces, listo. Entonces, cuando ya es firmado, se les da una fecha y ahí sí es donde entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio o el acuerdo comercial. Entonces, miren que no es fácil, o sea, ese proceso ya interno de llevar a cabo, de poner, de que esté en vigencia un acuerdo comercial, puede demorar mucho tiempo o va a demorar bastante dependiendo a lo que se quiera o a los países que están inmersos. O sea, si hay más países inmersos, es más probable que se demore más tiempo. ¿Por qué? Porque puede que, como decíamos ahorita, las industrias sensibles sean diferentes y eso va a hacer que cada quien quiera proteger su industria. Entonces, ahí mientras eso, entonces se requiere un poquito más de tiempo. Listo. Entonces, la página que le pasé, digamos que es la página oficial, ahí ustedes es donde van a encontrar cada uno de eso. Entonces, miren. Y también hay algo que se llama acuerdos internacionales de inversión, que también hacen parte de los acuerdos comerciales. Entonces, estos acuerdos internacionales de inversión ¿qué dice aquí? Dice que los acuerdos internacionales de inversión son tratados internacionales cuyo objetivo principal es atraer inversión extranjera y promover la inversión colombiana en el exterior. Para ello, mediante este tipo de acuerdos se crean y mantienen condiciones favorables para los inversionistas de un estado en el territorio de otro estado. Dice, se trata de establecer un marco jurídico justo y transparente para la inversión, incluyendo estándares reconocidos por el derecho internacional en materia de promoción y protección de las inversiones. En otras palabras, mediante estos tratados se establecen reglas de juego claras y previsibles para los inversionistas extranjeros, brindando protección, claridad, previsibilidad y seguridad mutua en el tratamiento de las inversiones. Listo. Entonces, miren lo importante que son estos acuerdos internacionales de inversión. Entonces, cuando hablamos de que un inversionista internacional quiera venir a Colombia o quiera llevar su dinero a otro país, no es fácil. O sea, entonces, ¿cómo un inversionista toma una decisión de llevar su dinero a otro país? ¿Por qué la toma? Es por eso, es porque entre los países hay acuerdos de inversión. ¿Para qué? Para que esas inversiones tengan garantías, tengan todas las garantías para que en el país puedan desarrollar su actividad económica. ¿Y por qué es importante la inversión extranjera? Porque cuando aumenta la inversión extranjera, lo que se hace es que se crea empresas, hay una mayor generación de empleo. Si hay una mayor generación de empleo, entonces hay un mayor bienestar para la sociedad. Entonces, por eso es que se propende también a través de acuerdos generar que inversionistas lleguen a Colombia, pero que nuestros inversionistas que también colombianos vayan a otros países y que tengan las buenas condiciones, que tengan las reglas claras, unas reglas que sean justas, que no favorezcan, por ejemplo, al inversionista nacional que al inversionista extranjero. No, que todos tengan las mismas reglas de juego. ¿En qué? En un mercado internacional. ¿Ya?
Entonces, aquí usted puede encontrar acuerdos internacionales de inversión suscritos, ¿ya? Entonces, tenemos, por ejemplo, con Brasil, Emiratos Árabes, con Panamá, Singapur y Turquía, ¿ya? Y hay unos acuerdos internacionales de inversión vigentes. Pues recuerden que hay dos, suscritos y vigentes. Ahí tenemos la Alianza del Pacífico, que tenemos con Canadá, tenemos con Chile, tenemos con China, tenemos con Corea, tenemos con Costa Rica, con España, tenemos con Francia, con la India, tenemos también con India, con Israel, con Japón, con México, con Suiza, con el Triángulo Norte, la Unión Europea, ¿ya? Entonces, miren, también con AELC, que también ese tiene que ver con una asociación exclusivamente europea, que tiene que ver con el libre comercio. Entonces, ya, entonces miren que todos los acuerdos que tienen Colombia, pero estos son acuerdos ¿de qué? De internacionales de inversión. Aquí están todas las reglas del juego cuando un inversionista quiere ir a otro país o cuando ese inversionista de otro país va a llegar a Colombia a invertir. Listo. Entonces, por ejemplo, en Barranquilla, cuando hablamos de Barranquilla, hay un programa, hay una institución, una organización que promueve la ciudad como vitrina de inversión turística, de inversión extranjera. ¿Sí la han escuchado? ¿Cuál es? O sea, ¿qué institución en Barranquilla o qué organización en Barranquilla promueve la inversión extranjera directa en la ciudad y en toda el área metropolitana? ¿Cuál será? ¿Sí la conocen? Esa organización se llama Pro Barranquilla. Por ejemplo, Pro Barranquilla vamos a verla, a conocerla un poco, porque gracias a ella, en los últimos años, a Barranquilla y el área metropolitana ha llegado mucha inversión extranjera. Mientras aquí que esperemos un momento que cargue. Está listo. Entonces, mira, aquí estamos mirando la página de Pro Barranquilla, ¿ya? Entonces, miren, aquí ustedes pueden encontrar, digamos, por ejemplo, quiénes somos. O sea, ¿qué hace Pro Barranquilla? Entonces, como dice aquí, lo que hace Pro Barranquilla es promover la inversión extranjera directa en el territorio de Barranquilla y su área metropolitana, bajo 4 ejes estratégicos fundamentales, ¿ya? Que ahí dice continuidad y robustez, conceptualización e información, ser un conector regional y preparar al
territorio. Quiere decir que ProBarranquilla no se encarga solamente de buscar inversión extranjera, no, también busca preparar al territorio para recibir inversión extranjera. ¿Listo? Entonces dice, cuando dice preparar al territorio, dice, se dedica a ¿qué? Recibir flujos de inversión de talento humano y ¿qué? Y comercio y eventos. Entonces, lo que se encarga ProBarranquilla también no es solamente de que las empresas estén preparadas, por ejemplo, a poderse hacer más competitivas, no, también le interesa promover que su talento humano, que el talento humano digamos, del departamento, de la ciudad y su área metropolitana, estén preparados para cuando lleguen esas inversiones extranjeras puedan ofrecer su mano de obra. ¿Sí? Por eso es que en los últimos años también se promueve mucho a través de las diferentes instituciones capacitación, o sea, que el capital humano, que el talento humano se capacite para poder afrontar esos retos que tienen que ver con las inversiones que llegan a la ciudad y a todo el departamento. ¿Sí? Ellos, digamos, cuando hablamos de ProBarranquilla, por ejemplo, aquí tú puedes encontrar, ustedes, bueno, el que llega puede encontrar un perfil de Colombia, el perfil del Departamento del Atlántico, cuáles son las características o las condiciones de Barranquilla y su área metropolitana. Y hay algo que se quiere promover mucho y es el turismo de eventos. Digamos, en los últimos años Barranquilla a nivel de infraestructura ha venido creciendo y se quiere consolidar a la ciudad como ¿qué? Como un ente o como un territorio que tenga que ver ¿qué? Territorio de eventos y de negocios. ¿Listo? Y acá, por ejemplo, aquí por ejemplo hicieron un estudio de vocación por territorio, ¿ya? Entonces dice, ok, lo que se pretende también es que hayan corredores industriales, ¿listo? Por ejemplo, está el corredor industrial de Juan Mina, el corredor industrial de Galapa, el corredor industrial de Malambo, el corredor industrial bueno, Soledad, se equivocaron, de Soledad. Entonces, ¿qué ocurre? Miren que ProBarranquilla entonces no se encarga solamente de buscar inversión extranjera, sino de preparar al territorio también. Porque de nada vale buscar inversión extranjera si cuando llegan al territorio no encuentran las condiciones. ¿Y eso hace parte de qué? Eso hace parte de... Entonces, para poder aprovechar estos acuerdos de integración, estos acuerdos internacionales de inversión, los territorios se deben preparar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en cualquier momento tienen que soportar o tienen que darle las condiciones a que llegue esa inversión extranjera en el territorio y pueda aprovechar su fortaleza. Listo. Entonces, eso es lo relacionado con acuerdos internacionales de inversión y que desde Barranquilla existe una institución, un organismo que promueve a que lleguen a Barranquilla. Porque las condiciones están dadas en términos de normas, de acuerdos, pero si no se hace nada desde la ciudad tampoco van a llegar y desde el departamento. Entonces, por eso es que, por ejemplo, como veíamos ahorita, ProBarranquilla hace un evento anualmente donde invita a muchos empresarios internacionales a que vengan a conocer a Barranquilla. Entonces, y se llama Expo Barranquilla. ¿Listo? Y aquí lo que se da, por ejemplo, la última que fue en el año 2020, que ya después de 10 años se llevó a cabo en noviembre. Aquí lo que se busca es eso, lo que se buscaba es buscar la promoción desde el evento ante muchos inversionistas que son a nivel mundial. Ustedes miren cómo ha evolucionado Expo Barranquilla. Por ejemplo, cuando comenzó en el 2010, nada más asistieron 400 personas. Ya después se fue consolidando. Ya aquí, por ejemplo, en el 2013 se comenzaba a promocionar como un destino de inversiones. Ya después se habló de inversión, tecnología, la transformación integral de la ciudad.
desarrollo económico y sostenible, un territorio hacia el futuro. Listo, entonces miren que el número de asistentes han venido creciendo y que cada día la ciudad se da a conocer a través de esa del Expo Barranquilla. Entonces, y ha dado frutos, porque si ustedes analizan en los últimos 10 años, en el departamento y principalmente ligado aquí a la ciudad y al área metropolitana, ha llegado mucha inversión extranjera. Y muchas de esas es gracias a Expo Barranquilla, pero también se han dado las condiciones para que lleguen a la ciudad. Listo. Entonces, miren lo importante que es la firma de estos acuerdos internacionales de inversión. Entonces, por allí vamos, listo. Entonces, y como veníamos analizando, pues, unos están suscritos y otros que están vigentes. Ahora nuevamente entrando a los acuerdos comerciales, dejamos ahí un poquito los acuerdos internacionales de inversión y recordando, ¿cuáles son los acuerdos suscritos que tiene Colombia actualmente? Que ya están en proceso para que sean vigentes. Hay uno con Panamá, exclusivamente con Panamá, y hay otro que es suscrito con el Reino Unido. Aquí ya estamos hablando de acuerdos comerciales, ¿ya? De tratados de libre comercio. Y cuando hablamos de acuerdos suscritos, vigentes, cuando hablamos de vigentes, ahí sí ya tenemos un abanico mucho más amplio. Entonces ya hay acuerdos firmados y vigentes con Israel, con Colombia, México, hay con El Salvador, Guatemala y Honduras, con la comunidad que estamos en la Comunidad Andina de Naciones. Tenemos con CARICOM, un acuerdo con CARICOM, con Chile, con el EFTA, con Canadá, con Estados Unidos, con Mercosur, con Venezuela, Cuba, Unión Europea, hacemos parte de la Alianza del Pacífico, tenemos un acuerdo vigente con Costa Rica y con Corea. Y hay unos que están en negociación. ¿De cuáles son los que están en negociación? Por ejemplo, tenemos con Turquía, estamos en negociaciones con Turquía, con Japón, TISA y la Alianza del Pacífico, porque hay unos candidatos que están, que quieren entrar a la Alianza del Pacífico y eso están en negociación. Listo. Hay muchos que, por ejemplo, hay uno que preocupa mucho y es con Japón. ¿Por qué? Porque se dice que Japón es un país que tiene muchas potencialidades y que a partir de allí muchas de nuestras empresas se van a ver perjudicadas. Pero ¿qué es lo interesante de los procesos de integración económica? Que nuestras empresas también puedan competir. Claro, tenemos unas industrias que son sensibles y de todos modos hay que protegerlas un poco para que podamos, para que no se vean tan afectadas al finalizar, cuando ya entre en vigencia ese tratado de libre comercio. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es ahora identificar a que cada uno de nosotros, como que cada uno de ustedes se apropie de un acuerdo comercial, ¿ya? Y en la próxima sesión lo que van a hacer es, cada quien va a exponer las principales características de esos acuerdos comerciales. Listo. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos tenemos? Cuando estamos hablando de acuerdos comerciales. Entonces, si quieres, vamos a comenzar primero con los acuerdos internacionales de inversión. Entonces, vamos a analizar primero esos acuerdos internacionales de inversión y en equipos vamos a desarrollar. Entonces, ¿cuántos tenemos? Aquí tenemos 5, acá hay 5 que son suscritos. Hay 24, ¿ya?
O sea, tenemos 24 acuerdos internacionales de inversión, tanto suscritos o vigentes. Entonces, miren, cuando ustedes entran aquí, llegan a la página, encuentran, y ustedes le dan clic al link, encuentran ya lo que se ha acordado. ¿Listo? O sea, y es importante que ustedes identifiquen cada uno de ellos. Ok, listo. Entonces, en el grupo, o sea, en la asignatura, vamos a ver cuántos tenemos. Vamos a entrar acá a Eva. Profe, ¿usted nos va a asignar uno o nosotros lo vamos a escoger? Ahorita no, la idea es ir asignándolos ahora. Entonces tenemos 35, 34, 35 aproximadamente estudiantes, son ustedes. Y ahí vamos a escoger entonces no solamente los que están vigentes, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, aproximadamente 20. Listo, entonces lo que vamos a hacer es que en pareja, o sea, en pareja vamos a escoger, cada quien va a escoger uno en pareja. Listo, entonces ¿qué tenemos? Voy a copiar acá en una hoja cada uno de esos. Profe, no le escucho. No, estoy copiando, voy a abrir una hoja de Word, ahí copiando el tratado y a quién le va a corresponder cada uno, ¿ya? ¿Sí me escuchaste ahora? Entonces, pero bueno, tengan presente algo. Porque, por ejemplo, aquí estamos hablando de la Unión Europea. ¿Listo? Cuando estoy hablando de la Unión Europea, no estoy, o sea, no, lo que queremos no es analizar la Unión Europea, no. Lo que queremos es analizar el acuerdo internacional de inversión que tiene Colombia con la Unión Europea. Porque después, más adelante, es que vamos a analizar la Unión Europea como tal, ¿oyeron? Entonces, no, el interés ahora no es conocer el acuerdo comercial, no, o el Tratado de Libre Comercio o el bloque económico, no. Ahora mismo lo que nos interesa es analizar el acuerdo internacional de inversión. ¿Sí? ¿Me hice entender? Qué pena, profe, ¿puede repetir? Ok, listo, Alexa. Vamos a estar hablando del acuerdo internacional de inversión. Entonces, a cada uno le va a corresponder por pareja un acuerdo, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ustedes hablen del acuerdo internacional de inversión, por el momento no nos interesa hablar, por ejemplo, si estamos hablando de la Unión Europea,
Claro, ustedes pueden decir, ok, la Unión Europea es una integración económica de países, de 20 países europeos, ya hasta ahí. Lo que nos interesa es conocer el acuerdo internacional de inversión, no conocer a qué se dedica la Unión Europea, ni una historia, ni cuál es su estructura, ni no. De manera genérica, yo puedo decir qué es la Unión Europea, pero lo que nos interesa es conocer el acuerdo internacional de inversión con ese bloque económico. ¿Listo? Ahora sí, ¿me dice entender? Sí, profe, muchas gracias. Ok, Alexa, de nada. Los demás también, ¿no? Sí, profe. Ok, entonces, oye, pues voy llamando aquí. Ustedes se ponen de acuerdo con quién lo van a desarrollar. Por ejemplo, Alexa Castillo. Alexa, Sí, profe. ¿con quién lo vas a hacer? Profe, no sé, asígneme a alguien, yo igual no conozco a los compañeros. Ok, se las presento, Alexa. Ahí está, Alexa. Eh, Andrea García. Andrea, Sí, profe, dígame. actividad con quién la vas a desarrollar. ¿Con alguien? Profe, disculpe, no lo escuché bien. La actividad que vamos a desarrollar va a ser en pareja. Entonces, no sé, ¿con quién en específico quieres estar? Lo puede hacer con mi compañera Camila Cuentas. Camila Cuenta, ok, listo. Vamos a poner a Camila Cuenta. Ángelis Martínez. Hola, Ángelis. Con Sharif, bueno, Sharif de la Voz. Listo, Ángelis. Gracias. Brian Reyes. Hola, Brian. Vamos a ver qué dice Brian. Samuel Jaimes. Ok, listo. Ya Camila Cuentas está. Carlos Viloria. Profesor, yo no conozco a nadie, no sé con quién me coloca usted. Puede ser con Alexa. Te coloco con Alexa Castillo. Alexa Castillo y Carlos Viloria. Okay. Listo. Listo, profe.
Carol. Profe, Con con mi compañero Germán Otero. Germán Otero. Ok, listo. Clara Castro. Profe, con Mateo Martínez. Mateo Martínez. Sí, profesor. Ok, gracias, Clara. Cristian Barrios. Cristian. ¿Me escucha, profesor? Sí, ya, ahora te estoy Hola, escuchando. profe. ¿Con quién? ¿Me escucha? Sí. Profe, es verdad, profe, qué decisión. Ajá, ¿qué pasa? ¿Ah? Con Yasmín. Yasmín Yasmín Mesa. Mesa. Ok, listo. Vamos a Yasmín Mesa. Cristina Pérez. Profe, con Hilary Escorcia. Un momentico. A guardar el archivo. Gracias, Cristina. Daniel Pájaro. Daniel. Eloísa Marriaga. Profesor, con Nini Sala. No, ¿el nombre cómo es? Nini Sala. Nini. Así, Nini. Nini Salas. Ok, Nini. Listo, Nini. Gracias. Franceli Ojeda. Profe, con la compañera Ayeli Barraza. Entrecortó, no te escuché. Con la compañera Ayeli Barraza. Ayeli Barraza. Sí. Germán Otero ya, ¿sí o no? Germán ya está. Germán ya está. Hilary Escorcia. Sí, ya Hilary también está.
Carol Otero también está, si no estoy mal. Carol Otero está. Carol Otero. Ok, listo. Entonces, ahorita miramos, Carol. Kendris Rojas. Presente, profesor. ¿Con quién, Kendris? Con Luis Yesid Flores. Yesid. Sí, señor. Yesid Flores. Listo, vamos por Kendris. Lidariani Castro. Profe, con Natalia Martes. Natalia Martes. Sí, señor. Flores ya está aquí. Michael García. Profe, no tengo con quién. No ¿Quién? tengo pareja. No tengo con quién. Ok, listo, tengo un momento. Ahora miramos. María Fernanda. Castaño. María Fernanda Castaño. Profe, con Mayerlin. Mayerlin. ¿Mayerlin qué? Apellido. Ferreira. María José Ortiz, ya está. Ya la incluimos. María José Ortiz. María José Ortiz Villa. Vamos a ponerla aquí entonces. Vamos a ver qué nos dice. ¿Con quién te gustaría trabajar, María José? En la actividad. Escríbenos allí, por favor. De mientras tanto, bueno, continuamos. Mateo Martínez, ya está. Sí, Mateo ya lo incluimos. Mayerlin también. Natalia también. Nini también. Rosalinda Gómez. Profe, con Saray Molina. Saray, ¿cuál es el apellido de Saray? Molina.
Carlos Viloria, Carlos, te voy a mandar el link para que te agregues al grupo, ¿viste? Ahí te lo mandé. Este es el grupo de WhatsApp, ahí te unes directamente. Y los que no estén en el grupo de WhatsApp se pueden unir enseguida también. Vamos por Rosalinda. Samuel Jaimes, ya está. Sí, ya Samuel está. Y Sharif. Ya también está Sharif, si no estoy mal. Sí, ya Sharif también está. Listo. ¿Quién falta? De los que están presentes, ¿quién falta por incluirlo en un grupo o con un tema? Todos están ya. O sea, ya todos los incluí en algún tema, ¿no? Listo, entonces como ya todos están incluidos, creo que ya no me falta nadie de los que están aquí. Bueno, listo, entonces así quedan conformados digamos, los equipos y los temas, ¿ya? O sea, ¿cuál es el acuerdo internacional de inversión que le toca a cada uno? Ya, entonces, se los dejo ahí un momentico para que ya lo copien y lo tengan preparado, listo. Profe, Claro, dime. hacemos la previa investigación de los acuerdos y eso se va a utilizar para referirlos aquí en la clase o cuál es otra función que vamos a hacer con eso. Ya voy a explicar qué es lo que deben hacer. Ya les voy a decir, ¿oyeron? ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Cómo lo deben hacer? ¿Qué deben tener en cuenta? Un momento.
Bueno, listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, ya yo les dejé ahí la página oficial. Es esta, es tlc.gov.co. Entonces, ustedes entran a la página, al inicio de la página, y allí encuentran los diferentes temas que se tratan en la página. Entonces, ustedes se van a ir ¿a dónde? A estos acuerdos internacionales de inversión. Entonces, van allí a los acuerdos internacionales de inversión y van aquí donde dice vigentes. Aquí donde dice vigentes van a entrar al suyo. Por ejemplo, Canadá. Entonces miren aquí, entonces miren, dentro del Tratado de Libre Comercio que tiene Colombia con Canadá, dice, en agosto de 2011 se firmó el Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y Canadá. Y el capítulo 8 específicamente habla de ¿qué? De inversión. Listo, ustedes tienen que ir al acuerdo, al capítulo 8. Aquí está inversión. Entonces, de este capítulo de inversión, ustedes tienen que sacar los apartes más importantes y van a desarrollar una presentación. Ustedes van a ir a PowerPoint y van a desarrollar una presentación que sea bastante sencilla, donde ustedes ahí van a exponer, primero, inicialmente, vamos a abrir aquí una Entonces van a tener una presentación donde necesariamente van a tener ¿qué? Van a hacer, o sea, en una diapositiva, ustedes pueden colocar cuál es el perfil del acuerdo, o sea, del acuerdo marco, ¿ya? En este caso, como dice aquí, en este caso dice, como el resumen, dice que TLC Colombia con Canadá, porque recuerden que este acuerdo internacional de inversión hace parte del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá y van exclusivamente en el capítulo 8. Entonces, ustedes lo que van a hacer en la primera diapositiva, un perfil del acuerdo, o sea, en qué consiste el acuerdo, desde cuándo se firmó, pero algo muy genérico. Y ya después sí, en otras diapositivas, 2, 3, van a exponer los aspectos fundamentales del acuerdo internacional de inversión, de ese acuerdo internacional de inversión. En este caso, Colombia, Canadá. Listo. Eso es lo que ustedes van a desarrollar. Un perfil del acuerdo, marco general. Y después sí, cuáles son los aspectos fundamentales entre el Acuerdo Internacional de Inversión de Colombia con Canadá. Entonces aquí usted dice, en el perfil del acuerdo, usted dice, ok, en el capítulo 8 del Tratado de Libre Comercio Colombia-Canadá se establece el capítulo de inversión. Entonces ahora sí, ¿no? Ok, ¿cuáles son los aspectos fundamentales de ese capítulo de inversión? ¿Listo? ¿Alguna duda?
¿Alguna duda hasta ahí? Profe, ¿puede colocar otra vez la diapositiva donde puso acuerdo internacional? Ahí está. Profe, esto es para la próxima clase. Exacto. Entonces, la próxima clase, cada equipo va a hacer una presentación no tan extensa de o sea, una presentación que tenga, no sé, máximo 4 diapositivas, máximo 5, donde nosotros podamos comprender el alcance de ese acuerdo internacional de inversión entre los países. Profesor, le pido un favor. ¿Cómo? Me parece un poco, me puede repetir nuevamente lo que hay que hacer por el país, profesor, aquí internet me está como molestando acá, en internet. No te escucho. A ver si puede explicar nuevamente de cómo planear el trabajo, profesor. Planear. Hágame el favor. No, ¿planear qué? El trabajo, profesor. Es decir, cómo realizarlo. Es que internet me está como molestando en internet. Y no escucho bien, profesor. Lo que van a hacer es, por ejemplo, van a buscar ese acuerdo y en una presentación de PowerPoint, lo que van a hacer, inicialmente una diapositiva de presentación, después van a hacer un perfil del acuerdo marco general, y ya después sí, cuáles son las características fundamentales de ese acuerdo internacional de inversión, por ejemplo, en este caso Colombia, Canadá, sus aspectos fundamentales. Entonces ahí con 2 o 3 diapositivas, ustedes pueden analizar ese acuerdo internacional de inversión. La próxima semana cada equipo va a mostrar su diapositiva, la va a mostrar. Y voy a abrir un espacio en el EVA para que ustedes suban la presentación. ¿Oyeron? Para que suban la presentación y también tenerlo allí como parte de las notas. ¿Alguna duda, compañero? Gracias, profe. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna duda hasta allí? Ninguna. No, profe. Ok, listo. Aquí mismo también en la página encontramos un documento que se llama ABC de los acuerdos de inversión. En este documento aquí podemos ver de manera genérica
los aspectos fundamentales que tienen que ver con los acuerdos internacionales de inversión. Entonces, estos acuerdos internacionales de inversión, entonces, inicialmente, ¿cuál es la importancia de la inversión extranjera directa? Ya lo habíamos conversado un poco. O sea, ¿por qué es importante que las inversiones extranjeras lleguen al país? ¿Ya? Tanto pública como privada. O sea, la inversión extranjera pública o privada es muy importante. ¿Por qué? Porque permite incrementar el acervo del capital del país. ¿Qué quiere decir? Que a medida que la inversión extranjera directa aumenta, eso hace que el capital del país también se fortalezca. O sea, seamos más competitivos, que tengamos una mayor posibilidad de que nuestros habitantes tengan ¿qué? Empleo a través de esa inversión extranjera directa. Entonces, ese flujo de capital que llega por inversión extranjera directa tiene muchos beneficios, ¿ya? Tanto para el consumidor. ¿Por qué para el consumidor? Porque, por ejemplo, si una empresa se posiciona, llega a la ciudad o al país, los productos que se desarrollen allí, en términos de precio, en términos de costos, van a ser menores. Y eso en última va a terminar también beneficiando a la población de manera genérica, porque vamos a poder encontrar productos de una buena calidad a un mejor precio, a un menor precio. Muy diferente es que, claro, la economía internacional y los procesos de integración económica por sí solos generan beneficios, ya que productos que posiblemente nosotros no valga redundancia, no podemos producir, llegan a nuestro país. Entonces, pero ese producto que llega a nuestro país tiene un costo adicional, por ejemplo, el costo del envío. O sea, el costo de trasladar ese producto a nuestro país genera adicionalmente incrementos en el precio. Si el producto tiene que pagar un arancel, eso también genera un valor adicional que se tiene que pagar por ese producto. En cambio, si la inversión extranjera directa llega y la empresa se posiciona en el territorio nacional y el bien se produce en el territorio nacional, entonces ya ahí ese tipo de costos no los tiene que incursionar el inversionista. ¿Por qué? Porque ya está en el territorio nacional. Y entonces eso también es otro beneficio, además de la generación de empleo, además de que genera impuestos para el Estado, también tenemos una gran variedad de productos que vamos a tener al alcance a menor precio con una muy buena calidad. Entonces, el Estado, a través de sus políticas, debe propender que esa inversión extranjera directa llegue al país dándole las condiciones. Esos acuerdos, en última, nacen por eso, para generarle las condiciones a esos inversionistas para que cuando lleguen van a competir en igual condición que un productor que es nacional. Entonces allí, te dice, cuando hablamos de tratados internacionales de inversión extranjera, ¿buscan qué? Buscan crear y mantener condiciones favorables para los inversionistas de un estado en el territorio de otro estado, ¿ya? Ahí se acuerdan las reglas y se le brinda toda la protección, toda la claridad y seguridad en el tratamiento de esas inversiones. Y también hay algo muy importante, y es que una de las características de estos tratados es que siempre van a contar con un mecanismo de solución de controversias a través del cual el inversionista puede demandar a un Estado, a un tribunal de arbitraje internacional cuando considere que éste está incumpliendo alguna de las obligaciones del tratado. Entonces, como el tratado lo firma es el Estado, y si en un momento determinado una inversión llega al país y no se cumplen con esas condiciones que el Estado dijo que iba a mantener, ahí la empresa puede demandar al Estado frente a esos tribunales internacionales para que solucionen esas controversias. Entonces, miren por qué es importante firmar estos tratados, porque le brinda al inversionista un poco le brinda seguridad al inversionista de poder llegar a un país y que obtenga todas las condiciones necesarias para el desarrollo de su actividad económica. Entonces, los tratados pueden, como dijimos ahorita, esos tratados pueden ser de dos formas, ¿ya? Dos instrumentos, a través de capítulos de inversión incluidos en tratados de libre comercio. Entonces, el gobierno firma un tratado de libre comercio y dentro de ese tratado de libre comercio
tiene un capítulo específico, ¿para qué? Para inversiones. Entonces, por eso es que, como decíamos ahorita, ¿por qué se demoran tanto los tratados de libre comercio? Porque allí no solamente se tienen aspectos arancelarios, no, se tienen aspectos de todo tipo y por eso, y dentro de eso está, por ejemplo, las inversiones, de todas esas condiciones. Entonces, por eso es que los equipos son bastante grandes y se demora tiene un tiempo considerable para poder llegar a ¿qué? A entrar en vigencia ese tratado de libre comercio. Y de otra forma, ¿cómo puede ser? Acuerdos de promoción y protección recíproca de inversión. Entonces, claro, no hay un acuerdo comercial firmado o no hay un tratado de libre comercio firmado entre los países. Bueno, entonces vamos a hacer un acuerdo internacional de inversiones a través de un acuerdo de promoción y protección recíproca de inversión, ¿ya? Aquí nuevamente, aquí ya miramos los vigentes, los suscritos. Aquí ustedes pueden analizar también las obligaciones. Por ejemplo, cuáles son ya las obligaciones que tiene el Estado, por ejemplo, del trato nacional. Dice que dentro de las obligaciones sustantivas está en otorgar a las inversiones extranjeras un trato no menos favorable, que quiere decir por lo menos igual. O sea, no decirle a esas inversiones extranjeras que tienen que cumplir un requisito adicional porque son extranjeras, no. Todas van a tener el mismo trato, o por lo menos no menos un trato menos no favorecido. Otro aspecto importante que la no expropiación. Entonces, dentro de esas cláusulas también se estipula que esas inversiones extranjeras no pueden ser expropiadas. Y digamos que esas son, digamos, las características generales de lo que tiene que ver con los tratados internacionales de inversión. Ya digamos, de manera genérica, entonces la próxima semana vamos a entrar ya a identificar cada una de esas y las características, los aspectos fundamentales de ellas. Listo. Bueno, entonces listo. Entonces, no siendo más por hoy, nos vemos la próxima semana. Entonces, cada grupo ya tengan preparado su presentación para que compartan la pantalla y podamos todos ver, ¿oyeron? Si hay algún compañero que no tiene equipo, se puede adicionar a los que están solos. Profe, yo no tengo equipo. Lo que pasa es que se me acabó de ir la luz y acabo de llegar. Ok. Ya tiene como media hora que se fue. Listo, entonces ya te voy a colocar aquí. Aquí en el Acuerdo Internacional de Inversión de la Unión Europea. Nuevamente, con el compañero como acaba de llegar, le tenemos que hacer claridad. Y es que estamos hablando de acuerdos internacionales de inversión. ¿Listo? Entonces, dentro de esos acuerdos internacionales de inversión hay capítulos, o más bien dentro de los tratados, o dentro de la alianza que existe entre los dos bloques, hay capítulos específicos de inversión. Eso es lo que vamos a hacer referencia, ¿vieron? No vamos a hacer referencia ahora al acuerdo comercial en sí, no. Nos interesa conocerlo de manera genérica, el acuerdo comercial, pero lo que nos interesa es el acuerdo específicamente en términos de inversión extranjera. ¿Listo? Para que lo tengan con mayor claridad. ¿Quién más no tiene equipo, no tiene grupo para asignarle de los que si acaba de llegar o tuvo algún inconveniente? Listo, entonces dejamos hasta allí
y nos vemos el próximo miércoles, disculpen, próximo miércoles, a las 9 de la mañana para continuar con el desarrollo de la actividad que generamos hoy. ¿Oyeron? Listo, profe. Que Vale, tengan profe, feliz. gracias. Una pregunta. Gracias, profesor. Que esté bien. Profe, una pregunta. Claro, dime, Andrés. Usted, por decir, las clases están grabadas, ¿dónde las montan? ¿O Ahí queda mismo aquí en el, en no, en Teams? el EVA. En el EVA yo la subo. Ah, bueno, profe. ¿Oíste? Muchas gracias. Ok, de nada.